Buenas noches, en este video vamos a explicar lo que consiste la línea jurisprudencial. Para iniciar una línea jurisprudencial debemos comenzar con un problema jurídico, como lo establece aquí, que es determinar si procede o no la indemnización de la primera mesada provisional y respecto a cuáles pensiones aplica. También en la línea jurisprudencial debe llevar un patrón fáctico. ¿Cuál viene siendo este patrón fáctico que lo encapsulamos acá? Solicitar la indemnización de la primera mesada pensional, teniendo en cuenta la devaluación monetaria causada a partir del momento del retiro del servidor y aquel que comienza a disfrutar la pensión. Ya teniendo el problema jurídico, nos vamos a la sentencia, al concepto A. Primero vamos a definir lo que es el concepto de indemnización, que es el fenómeno económico derivado de la desvalorización de la moneda, en el cual se utiliza la corrección monetaria con la finalidad de actualizar las obligaciones utilizando los índices de precio al consumidor. Esta es una sentencia de 1999 donde define el concepto de indemnización la Corte Suprema de Justicia por el magistrado ponente Dr. Alberto Ospina Botero. Aquí también tenemos la sentencia Ito o la sentencia fundadora como tal. Como podemos ver, tenemos dos, pero vamos a iniciar con la sentencia Ito fundadora, que es la indemnización de las obligaciones laborales, procedencia de las pensiones, que vamos a ampliar un poco para poder leer bien acá, sí. Indemnización de las obligaciones laborales, procedencia. Las pensiones se reajustan en virtud de la ley. El fenómeno económico de la inflación, cuyo efecto más importante es la depreciación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ha planteado serios problemas económicos y sociales a los cuales no pueden de ningún modo ser ajenos al derecho. El derecho laboral es sin duda uno de los campos jurídicos en los cuales adquieren primordial importancia los problemas de equidad humanos y sociales que surgen de la inflación galopante. Las pensiones de jubilación o vejez, de invalidez y de sobrevivientes se ejecutan por mandato de la ley, teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo. Ley 10 de 1972 y 4 de 1976. Cuarto numeral de 1976. Aquí entonces tenemos esta sentencia Ito fundadora, que es de la Corte Suprema de Justicia del 18 de agosto de 1882. Sesión primaria por el magistrado ponente, el doctor Fernando Uribe Restrepo. Más abajo tenemos otra sentencia fundadora, pero esta sentencia que viene acá más abajo viene siendo una sentencia de 1992, que es una sentencia donde empezó a funcionar o a ejercer o a regir la nueva Constitución del 91. Aquí en este lado donde aparece la primera sentencia Ito antes mencionada, se ven los radicados y las fechas
hasta, hasta, hasta de 1991, cuando se creó la nueva Constitución como tal. Después de la Constitución del 91, vemos esta sentencia con un radicado del 15 de septiembre de 1992, con el magistrado ponente Jorge Iván Palacio. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que, a pesar de que se inicia una nueva Constitución, la Corte Suprema de Justicia viene hablando o sentando precedentes sobre el mismo problema jurídico. Como aquí lo dice esta sentencia hito fundadora, que la quisimos colocar porque se dividen en dos partes: una sentencia antes de la Constitución del 91 y una sentencia que viene después. Estas sentencias que vinieron después fueron una de la Constitución del 91. Tenían otros puntos de vista los magistrados, pues al iniciar la Constitución del 91 se crea la Corte Constitucional, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la Constitución del 91, se dedicaron más a resolver problemas judiciales como tal. Esta sentencia nos dice: la Corte aceptará la indemnización de la primera mesada pensional. La petición debería hacerse cuando las obligaciones sean exigibles. No ha tenido la Sala la oportunidad de referirse a un caso como el que concentra su atención referente a una obligación que determina en su cuantía con acomodo a una pauta legalmente establecida, aún no sea exigible, pero la cual se proyectan indudablemente en los efectos negativos de la inflación. Si se aplican los criterios de la doctrina jurisprudencial de esta corporación en punto al tema, se examina y es claro concluir que las razones de la justicia y de equidad que han determinado la elaboración y aplicación concreta de la teoría de la indemnización o actualización monetaria militarán así para reconocer la aplicación del caso que se examina. Sin embargo, al no ser exigible la obligación, no puede determinarse anticipadamente la promoción de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda hasta el momento en que ello ocurra. Aquí también tenemos más abajo en esta línea jurisprudencial, siguiendo las recomendaciones hechas por el doctor Diego Higuera, tenemos una sentencia también reestructuradora, que es una sentencia de 1999. Tenemos como magistrado oponente al doctor Carlos Isaac Nader, que la sentencia nos habla que no es posible indemnizar la primera mesada pensional cuando el derecho se reconoce en oportunidad indicada por la ley y el empleador obligó a retardar su pago. Acá tenemos también la sentencia consolidadora y de reestructuración, que dice que es la sentencia del 1996, magistrado ponente doctor Jorge Iván Palacios. La Corte acepta la indemnización de la primera mesada pensional. La edad no es más que una condición para la exigibilidad del pago, pero no para que se cause el derecho. Tenemos otra sentencia reestructuradora, que viene siendo la sentencia del 28 de agosto del 2001, magistrado ponente doctor José Roberto Herrera Vergara. En esta sentencia, el magistrado ponente menciona que es visible las pensiones causadas en vigencia de la ley 100 del 93, y aquí ya se comienza a hablar el tema de la ley 100. Más abajo entonces tendremos la sentencia arquimédica, que viene siendo la sentencia por el magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, de 2013,
¿Qué es lo que nos dice esta sentencia arquimédica? Es viable la indemnización de la primera mesada en todas las pensiones legales o extralegales, sin consideración a la fecha de reconocimiento. Esto es antes o después de la entrada en vigencia de la Corte Constitucional. Como se había mencionado al principio de este video, la Corte ya venía sentando precedente sobre este tema, sobre este problema jurídico que es la mesada, que es la primera mesada de las pensiones. Aquí nuevamente la Corte en esta sentencia del 16 de octubre del 2013 la reconfirma recogiendo todas estas sentencias como las hito, las sentencias reestructuradoras y todas las concerta aquí. Es más, acá tenemos las sentencias que las confirman, que son sentencias que han sido citadas por esta línea jurisprudencial. De esta forma terminamos el video dándole los agradecimientos al doctor Higuera por compartir sus conocimientos con nosotros.